Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al que vive. Dios les bendiga, amados hermanos. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien en el nombre de Jesús. Recordamos algo que dijimos el miércoles pasado, que un encuentro con Cristo puede cambiarlo todo en tu vida. Hoy es miércoles 12 de agosto del año 2020. Te damos la bienvenida a ti como hermano en Cristo, a ti amigo que estás ahí. Te damos la bienvenida en el nombre de Jesús y vamos a disfrutar la palabra de Dios. Vamos a gozarnos con lo que el Señor tiene para nosotros. Hoy continuamos con la segunda entrega del tema discípulos que siguen a Cristo, basado en el Evangelio de Lucas capítulo 14, desde el verso 25. Acompáñame sobre tus pies, por favor, para que demos lectura a la santa y bendita palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, desde el verso 25. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Dice el verso 30, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Finalmente dice el verso 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Discípulos que siguen a Cristo. Acompáñame en un tiempo de oración, por favor, para encomendarnos en las manos de nuestro Dios y que sea su Santo Espíritu quien nos guíe a tratar este tema y estemos dispuestos y disponibles para el Señor en este tiempo y en este espacio. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, aquel a quien adoramos, aquel que exaltamos por los siglos de los siglos, aquel que merece honra y gloria para siempre, a Él que venimos humillados, sometidos, buscando su santa dirección, porque cada día necesitamos palabra de Dios. Cada día necesitamos entrar a la presencia de Dios y oír sus consejos, oír sus demandas, oír aquellos preceptos que el Señor tiene para nosotros, para bendecir nuestras vidas, para edificar nuestras vidas. Y nosotros así, con nuestro testimonio y conducta, glorificarle a Él. Una vez más, háblanos a través de este tema y que tú seas glorificado, tu iglesia edificada y aquellos que no te conocen sean alcanzados por medio de tu palabra. Es nuestro ruego, es nuestra súplica en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Discípulos que siguen a Cristo. Habíamos dicho la semana pasada que un discípulo es aquel que sigue a su maestro Jesús y que tiene la disposición de colocar las demandas de él por encima de las propias, ¿no? Aquel que es capaz de poner las demandas de su maestro aún por encima de las demandas de su familia, de su mundo y de todo lo que tiene que ver con sus pertenencias. Vimos en primer lugar que si tú vas a seguir a Cristo como su discípulo, su primera demanda según este pasaje es venir a Él. Eso nos dice la palabra en el verso 26. Si alguno viene a mí, dice el Señor. Hay que venir a Cristo si tú vas a ser su discípulo. Tú no puedes ser discípulo de Cristo
diciendo sencillamente que tú lo eres. Tienes que venir a Él necesariamente. Tienes que venir a un encuentro personal con Él según su santa y bendita palabra. Y cuando nosotros hablamos de venir a Jesús, estamos diciendo que es unirse a Él en una relación íntima, estrecha, de discípulo maestro. Necesariamente para venir a Cristo tiene que comenzar una relación personal que nadie nace con ella. No tenemos esa relación cuando nacemos, sino que tiene que ser intencional nosotros venir a un encuentro con Él ante el llamado que Él nos hace. Por eso nuestra relación con Él tiene que ser de lo más alto en prioridad, más aún que la relación familiar o que el aprecio que uno tenga por su propia vida. Tiene que ser más alta, por mucho más alta, mi prioridad con lo que es mi relación con Cristo Jesús, según este texto bíblico del Evangelio de Lucas, capítulo 14. Venir a Cristo es inadmisible, que una persona o parentesco compita con Cristo por ocupar el lugar de preeminencia en el corazón del discípulo. No podemos permitir eso, que haya una competencia en nuestro corazón. Venir a Cristo es uno abandonar y colocar en segundo lugar de importancia todo lo que está primero en nuestras vidas antes de venir a Cristo. Y eso es importante que nosotros lo entendamos y lo comprendamos según su santa y bendita palabra. Entonces, venir a Él, según este texto bíblico, implica tres cosas fundamentales, tres grandes cosas que podemos ver allí. Lo primero es, según el verso 25, si yo vengo a Cristo, es yo salirme de la multitud. Es como tú saliste del mundo en el cual tú vives, lleno de pecado, con un sistema pecaminoso, para tú dejar ese mundo en lo que es tu práctica, tu accionar, tu modus vivendi, para ahora tú pasar a una nueva vida con Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús somos una nueva creación. Tenemos nueva vida, hay un nuevo nacimiento. Entonces es necesario que cuando tú vienes a Cristo, tú entiendas que en tu accionar tienes que abandonar la multitud. O sea, no podemos decir que vamos a seguir a Cristo como sus discípulos y que nos vamos a quedar en la multitud, porque algunos hacen eso y eso bíblicamente no es correcto. Ese es un primer gran fundamento. Un segundo fundamento para nosotros venir a Cristo, según Él lo dice en el verso 26, es amar menos que a Jesús, tu familia. Y ahí siempre como que hay un tranque. ¿Por qué? Porque nos han enseñado, como nos dicen de una manera preciosa y romántica, yo diría, ¿no? Tu primer ministerio es la familia. Esto suena bonito, pero ¿y Jesús? Jesús no dice eso. Lo que pasa es como que nos van formateando con esto, y entonces uno es capaz, cuando tiene a Jesús y tiene la familia, uno es capaz sencillamente de sacrificar a Jesús y entonces subir a la familia, honrar a la familia. Y eso es un problema bíblico. Porque cuando yo leo el verso 26, lo que el Señor me dice allí, sin yo ser un gran intérprete bíblico, es: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujeres, hijos y hermanos y hermanas. O sea, me está diciendo que yo debo amar, la palabra ya aborrecer, le he explicado varias veces, amar menos a mi familia que a Jesús. O sea que Jesús todo el tiempo debe ser primero en mi vida y mi familia debe estar por debajo de Él. No es que yo no quiera a mi familia, no es que yo no me dedique a ella, no. Es que yo no puedo seguir con esta filosofía que me han dicho de que si mi amor por Cristo está aquí, y he explicado eso también, entonces el de mi familia o está aquí igual que el de él o está por encima. No, lo que me dice el término aborrecer es que está por debajo de Cristo. Amar menos. Y es lo mismo, un tercer fundamento, según el mismo verso 26, la segunda parte, y dice: y aún también aborrecer su propia vida. Ese es un tercer gran fundamento para nosotros venir a Cristo. O sea que yo tengo que amar menos que a Jesús mi propia vida. Entonces yo debo estar claro en estos fundamentos. Yo no puedo negociar eso bajo ninguna condición. Porque si busco lo contrario, eso no es lo que el Señor nos dice. Y eso es un asunto que es muy triste y muy lamentable, porque el Señor dice claramente, y en este pasaje es la primera vez que lo dice, de 3 veces que lo dijo, según el verso 26, si alguien viene a Cristo y no cumple con estos 3 fundamentos, Él añade, no puede ser mi discípulo. Entonces yo no puedo quitar eso de la Biblia, porque Él es que dice que estas cosas son así, según su santa y bendita palabra.
¿Qué les dijo él entonces para seguirlo? Bueno, que era necesario yo aborrecer a mi familia y a mi propia vida, amar menos a mi familia que a Jesús, amar menos mi propia vida que a Jesús, cada día, porque eso es lo que el Señor tiene establecido en su santa y bendita palabra según este texto bíblico. ¿Por qué abandonar la multitud? Bueno, porque la multitud sigue a Cristo, pero no como sus discípulos. Mientras tú estás en la multitud, aunque tú andes alrededor de Cristo y te muevas donde Él está, pero tú no lo estás siguiendo como su discípulo. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con sus demandas, con sus exigencias, con las cosas que Él establece. Entonces el que está en la multitud no quiere demanda alguna. Y hay mucha gente ahí en ese cuadro, lamentablemente. ¿Por qué? Porque dicen que son cristianos, que son de Cristo, pero tú no lo ves viviendo para Cristo absolutamente en nada. No se están esforzando para el Señor. Ellos buscan a Cristo, pero sin demanda alguna y sin costo alguno. Y cuando yo leo este texto bíblico, desde el verso 25 hasta el 33, como hemos leído, allí el Señor nos establece que para seguir a Cristo hay que pagar un costo. Y yo debo estar claro en eso. Entonces la mayoría no quiere. Por eso, algunos quieren entonces seguir a Jesús sin demandas, y eso no es posible bíblicamente. Tú tienes que practicar a dejar cosas. Tú tienes que abandonar cosas para tú seguir a Cristo. Si tú quieres en una escalera alcanzar un nuevo escalón, tú tienes que dejar uno. Entonces, si tú vas a vivir para Cristo, es normal que tú tengas que dejar cosas. No puedes seguir con todas tus cosas en tu mundo de pecado y siguiendo a Cristo. Eso no es posible bíblicamente. Y me gusta como el apóstol del escritor de los Hebreos lo señala. ¿Cómo lo señala? Que él dice que cuando tú tienes esta carrera siguiendo a Cristo, tú tienes que despojarte de todo peso y de todo pecado que te asedia. Tienes que despojarte de todo. Y Colosenses lo dice de esta siguiente manera: haced morir lo terrenal en vosotros. El apóstol Pablo lo dijo de muchas formas. Yo no estimo preciosa mi propia vida con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio de este evangelio de la gracia. Y todo lo tengo por basura. O sea, el evangelio de Cristo me dice que si yo voy a seguir a Cristo, yo tengo que hacerlo conforme a sus demandas. Yo tengo que practicar a dejar cosas, abandonar cosas todos los días. Yo debo poner, por lo tanto, por debajo de Cristo todas las cosas de mi vida, todas, porque eso es lo que está diciendo la palabra allí, aborrecer. Y yo debo cada día hacer lo más bíblico que yo pueda. Entonces, entre la multitud y un verdadero discípulo, habíamos dicho la semana pasada que hay palabras que los separan. Porque una cosa es en la multitud, otra cosa es en Cristo Jesús. Hay diferencia, hay palabras que nos separan. Por ejemplo, la palabra renuncia. Esa palabra nos separa entre la multitud y Cristo. La palabra compromiso y la palabra fidelidad, que habíamos dicho, poniéndola sintetizada como recofi, ¿no? Recofi. Si tú vas a seguir a Cristo, debes poner recofi en tu vida. Renuncia a la multitud, compromiso con el maestro, fidelidad al maestro. Todos los días, a todas las demandas y exigencias que el Señor nos da por medio de las Sagradas Escrituras, hay que ponerle recofi, según lo que yo veo en este pasaje bíblico. Y el Señor dijo 3 veces en estos cortos versos, desde el 25 hasta el 33. Él dijo 3 veces: no puede ser mi discípulo. En cada una de esas demandas, Él dijo: no puede ser mi discípulo. Lo dijo en el 26 al final, según la palabra, lo dijo en el 27 y lo dijo en el 33. No puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. En cada demanda a sus seguidores, discípulos, hay que ponerle recofi, porque si no, entonces no puede ser discípulo de Cristo. Y yo quiero que nosotros quedemos claros en la palabra aborrecer, porque algunos la malinterpretan y pueden pensar: pero el pastor me está diciendo ahora que yo no ame a mi familia o que odie a mi familia. No significa eso. Volvemos y decimos, es amar menos que a Jesús, a todos esos seres queridos que el mismo Señor menciona, y vuelvo y lo menciono, porque no fui yo que lo mencioné, fue el Señor. Si alguno viene a mí y no aborrece, no ama menos a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún también su propia vida, entonces
no puede ser mi discípulo. Esa es la demanda para aquellos que van a seguir a Jesús como sus discípulos. Por eso el Evangelio de Mateo, capítulo 10, en su verso 37 nos dice: el que ama a padre o madre más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Eso lo establece el Señor. Entonces, ¿cómo es que yo voy a establecer mi propia vida y a mi familia, a todos mis seres queridos, por encima del Señor, si la Biblia no me lo dice? Yo no puedo hacer eso bajo ninguna condición, amados hermanos. Seguir a Jesús, por lo tanto, como discípulos, implica quitar, eliminar rivales y contrapeso. Y cuando dije eso la semana pasada, dije que si tú eres un discípulo, un matete, como en el original de Cristo, y tú tienes que ponerle recofi para marchar en pos de Cristo, entonces tú debes estar claro que no puedes ponerle rivales a eso, bajo ninguna condición. Tampoco puedes ponerle contrapeso a eso bajo ninguna condición. ¿Por qué? Porque entonces, si tú, cumpliendo con estas exigencias, ahora comienzas a seguir a Cristo y tú le pones rivales, que en este caso, hasta lo que hemos tratado, son esas familias y mi propia vida. Si tú te lo pones al Señor como rivales y se lo pones como contrapeso, entonces llegará el momento en que tanto tu familia como tú mismo se van a convertir en ídolos. Y al convertirse en ídolos, entonces el ídolo lo que hace es que quita a Jesús del primer lugar y se coloca a Él. Y ahora entonces lo que tú vas a hacer para Jesús siempre va a ser teniendo a estos rivales y a esos contrapesos en primer lugar. Y es por eso entonces que nosotros nos llenamos de excusa. Y cada vez que tenemos compromiso con el Señor que nos ha salvado, entonces nos encontramos que tenemos rivales y contrapesos, que son muchos. Solo que en este contexto hablamos solamente de los seres queridos y de nuestra propia vida. Entonces, seguir a Jesús cuesta mucho, pero no hacerlo yo creo que cuesta mucho más. Entonces, yo debo estar claro conforme a estos textos bíblicos según lo que el Señor me dice. Así que, por lo tanto, el objetivo de Cristo no es atraer las multitudes que lo apreciarán, sino hacer discípulos, pero conforme a sus demandas, verdaderos discípulos de entre la multitud. Jesús nunca adaptó su mensaje a la preferencia de la mayoría. Siempre Él le dijo la verdad. Cristo siempre le dijo a los discípulos qué tenían que hacer. Cristo no le disfrazó el evangelio como lo hacemos nosotros hoy en día, que cuando queremos que una persona venga a Cristo, entonces le vendemos un evangelio de agua tibia. Le vendemos un evangelio de prosperidad y de solucionador de todos los problemas. Y entonces la gente con mucho gusto hace una oración mágica y sí, yo vine a Cristo. Pero nunca cumplen con estas demandas y por eso tenemos mucha gente que son cristianos pero que no dan fruto de cristianos. Y eso es un problema muy serio. Y nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. Pero un día, entonces cuando venga aquel momento de presentarnos ante el tribunal de Cristo, veremos quiénes eran y quiénes no eran. Mientras tanto, dejamos eso hasta ahí, porque del Señor es la salvación. Entonces, el Señor lo que hizo todo el tiempo fue que declaró sin rodeos el alto precio que implica ser su discípulo. Por eso es que, lamentablemente, no son muchos los que entran por la puerta estrecha, porque la puerta estrecha demanda, ¿no? Demanda. Y muchos por eso no quieren ser discípulos del Señor. Entonces, en este pasaje bíblico, el Señor hizo algunas demandas que desalientan a los tibios de corazón, pero también desalientan a los religiosos. Los tibios de corazón y los religiosos, cuando ven estas demandas, lo que hace es que se devuelven. Pero es así, entonces se devuelven. Así que si tú vas a seguir a Cristo como su discípulo, su primera demanda es venir a Él, según el verso 26, en el nombre de Jesús. Y recuerda que venir a Cristo implica 3 grandes fundamentos que debemos estar muy claros en esto. Primero, salirte de la multitud, según el verso 25. Segundo, según el verso 26, amar a tu familia menos que a Jesús. Y tercero, amar tu propia vida menos que a Jesús. Todo el tiempo, Jesús primero y lo demás por aquí abajo. Todo el tiempo. Eso no va a cambiar nunca. Eso nunca va a cambiar, nunca. Si no, Él te dice que tú no puedes ser su discípulo. Si no cumple con esto, Él dice que tú no puedes ser su discípulo, según lo que está allí escrito. Y si te avergüenzas de confesar a Cristo por temor a perder a un amigo o a un cliente o a tu trabajo, entonces eso nos da suficientes motivos para nosotros sospechar
que tú amas a eso más que a Cristo. Mencioné un amigo, mencioné un cliente, mencioné un trabajo. Si a ti te da vergüenza confesar a Cristo frente a los amigos, a los clientes o allí en tu trabajo, entonces eso nos hace sospechar que tú amas más estas cosas que a Jesús. ¿Por qué te da vergüenza? Y no debería ser así. No debería ser así. Así que debo estar dispuesto en esto. Amén. Gloria al Señor. En segundo lugar, si vas a seguir a Cristo como su discípulo, como su matete, la segunda demanda de Cristo es tomar tu cruz cada día y seguirlo. ¡Ay, santo! Esto es glorioso. Y esto realmente desafía a uno. Claro, esto desafía a uno. El segundo, sí. Si tú de verdad dices, yo soy de Cristo, yo vine a Cristo, ok. Venir a Cristo es como si está ahí aquí en el púlpito, ok, viniste a Él, ahora está en Cristo, perfecto. Ahora Cristo te dice, muy bien, ya estás en mí, ahora yo quiero que tú tomes tu cruz, y cada día tú me sigas. Parece sencillo, pero no lo es. Todos los días hay que tomar la cruz y hay que seguir a Cristo en el nombre de Jesús. Cristo no está diciendo, óigalo bien, el texto no dice, síganme y tendrán riquezas conmigo, tendrán honores y tendrán risor todos los fines de semana, incluyendo la familia. Cristo no está diciendo eso. No, Él está diciendo, si tú vas a venir a mí como mi discípulo, Él dice en el verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, Él dice, no puede ser mi discípulo. Yo no puedo quitar eso. No lo puedo quitar porque Él está diciendo que yo tengo que cumplir con esa demanda que Él me exige en el verso 27. El que no lleva su cruz y no viene en pos de mí, entonces Él dice, ese no puede ser mi discípulo. Digo yo, está claro ahí eso, ¿verdad, varón? ¿Eso está claro? No hay que ser un gran teólogo para uno entender lo que está diciendo el texto. Está clarísimo. Muchas veces se ha malinterpretado el concepto de la cruz y vamos a aclarar algunas cositas que nos da las Escrituras sobre esto. En este contexto, estando Jesús en esos tiempos del Imperio Romano, el Imperio Romano, recuérdese que crucificaba a los criminales, a los delincuentes, a los cautivos, y lo hacía siempre en una cruz. Y ellos hacían siempre esa procesión. Todo el tiempo los criminales llevaban por todo el Imperio Romano, cuando eran crucificados, llevaban una cruz por todo el pueblo, caminando con su cruz. ¿Qué era lo que pasaba con el Imperio Romano? Se crucificaba a los criminales en esa cruz, y a menudo la víctima era obligada a llevar su cruz hacia el lugar de la crucifixión. Se suponía que al pasar por el centro de la ciudad, llevando la cruz, se admitía de forma tácita que el Imperio Romano tenía razón con respecto a ese delincuente, que estaba en lo correcto al imponerle la sentencia de muerte. Entonces, esa cruz implicaba que la sentencia que le dieron era la correcta. Y ese preso, ese delincuente, ese criminal de esa época, cuando llevaba esa cruz, se le estaba dando entonces un voto de parte del pueblo al Imperio Romano de que habían hecho lo correcto. Entonces, se admitía, por lo tanto, que Roma tenía razón y que el condenado no la tenía. Así que cuando Jesús le demandó a sus seguidores que llevasen su cruz y seguirlo, se estaba refiriendo a una manifestación pública delante de otro de que Jesús tenía razón en lo que le estaba explicando a los discípulos, y ellos lo comprendieron muy bien en esa época porque ellos sabían lo que significaba eso. Ellos sabían lo que significaba eso. Entonces Jesús le está diciendo a ellos, mira, mis demandas son estas, y tú tienes que llevar tu cruz para venir en pos de mí. Entonces Jesús estaba diciendo algo que ellos lo comprendían muy bien. ¿Tú me vas a seguir? Entonces tú tienes que tomar tu cruz, tú tienes que seguirme cada día. Entonces así ellos manifestaban públicamente delante de otros de que Jesús tenía razón con respecto a sus discípulos que lo iban a seguir hasta la muerte. Y eso es exactamente lo que los líderes religiosos negaban hacer en esos tiempos. Por eso usted ve que tanta gente que había alrededor de Jesús, cuando dice el verso 25 que grandes multitudes iban con él, esas multitudes
que iban con él. Entonces Jesús, cuando le hace estas demandas, le está diciendo: tú vas a ser mi discípulo, sí, ok. Ahora todo el mundo tiene que saber que tú eres mi discípulo y tiene que andar conforme a estas exigencias, a estas demandas que yo te hago. Y entonces ellos ninguno querían. ¿Por qué? Bueno, porque no habían venido a Jesús realmente. Por eso el Evangelio de Lucas capítulo 9, en su verso 23 nos dice que si alguno quiere venir en pos de mí, oiga la demanda de Jesús: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso para mí es algo muy desafiante en el Evangelio, porque yo creo que la mayoría de nosotros hoy no está viviendo de esa manera. Vuelvo y digo lo que dice Lucas 9:23, un texto paralelo a este. El Señor dice a todos: si alguno quiere venir a mí, oiga la demanda, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Estamos todos los creyentes viviendo así? No lo creo. No lo creo. No lo creo. No todos estamos viviendo de esta manera. Ahora, si no lo hace de esa manera, tomar tu cruz todos los días y seguir a Cristo de esta forma, entonces Él te dice que tú no puedes ser su discípulo. Y yo no sé cuánto de nosotros entiende esta verdad bíblica. No sé cuánto de nosotros entiende esta verdad bíblica. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así que la cruz de Cristo está implicando que nosotros de verdad vengamos a Jesús y que estemos dispuestos a pagar el precio, andando por todas partes, manifestando a Jesús en nuestras vidas, y que todos los demás, ante estas demandas de Jesús, vean que de verdad nosotros salimos de la multitud y estamos viviendo a la manera de Él. Así que en conclusión, mis amados hermanos, conforme a las Escrituras, vengamos a Jesús. Y si nosotros venimos a Jesús, entonces debemos estar claros que venir a Jesús según sus demandas, eso implica que dejemos cosas. Esas cosas que nosotros amamos más que a Jesús. Esas son las demandas de Él. Si vamos a venir a Jesús, tú tienes que dejar cosas. Porque no puede ser que tú me digas que tú vienes a Jesús, y si tú eres, por ejemplo, un borrachón, un jugador de bingo, de lotería, que de va y te lee la taza por allá, no sé con quién, qué sé yo, muchísimas cosas de eso. Tú no puedes seguir a Jesús como su discípulo sin tú dejar estas cosas. Venir a Jesús implica que nosotros dejemos cosas que están en nuestras vidas como ídolos, porque es lo que reina en nosotros y está en primer lugar en nosotros. Y Cristo lo que nos está diciendo es que aprendamos a despojarnos, a alejarnos de cosas que están en primer lugar en nuestras vidas. Y en este contexto el Señor mencionó, primero en el verso 26, la familia querida. Mencionó nuestra propia vida. Y ahora nos está diciendo en el verso 27 que si lo vas a seguir a Él, debe tomar tu cruz cada día y entonces ahora seguirlo. Y seguir a Jesús no es quedarte en tu casa sentado y que yo soy cristiano. No. Seguir a Jesús, y eso lo vamos a ver más adelante, más amplio. Seguir a Jesús implica muchas cosas. Seguir a Jesús bíblicamente es igual como aquello que vemos en los evangelios, que cuando Jesús irrumpió en la vida de los primeros discípulos, y eso lo vamos a ver más en detalle, usted se da cuenta que los discípulos dejaban lo que estaban haciendo para entonces seguir a su maestro. Eso se ha perdido hoy en el cristianismo. Entonces, venir a Jesús es dejar cosas que están en primer lugar que Cristo en nuestras vidas. Otra cosa más es que en el verso 27 nos dice que uno tiene ahora que ir en pos de Jesús. Entonces, vayamos en pos de Jesús, recordando que nos acompañará una cruz adquirida en la salvación. Vamos a venir a Jesús dejando cosas, pero vamos ahora en pos de Jesús adquiriendo cosas como la cruz, porque la cruz es para adquirirla, dice allí. Y luego entonces vamos a llevar nuestra cruz, donde nosotros por todas partes vamos a aguantar con paciencia
algunas aflicciones como lo hizo Cristo cargando su cruz. Vamos a aguantar algunos dolores, algunos desengaños de cosas que nos van a hacer, que nos van a maltratar. Como discípulos de Cristo, nosotros entonces tenemos que aborrecer aún nuestra propia vida, amarla menos que a Jesús, y aún al punto de estar dispuestos a sufrir la muerte por lealtad a Él. Así que seamos discípulos verdaderos, como manda las Escrituras, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cierra tus ojos, por favor, y acompáñame en un tiempo de oración, clamando a Dios por estas cosas, dando gloria a Él por todas estas cosas que están en su santa palabra. Y que si nosotros queremos ser sus discípulos verdaderos, tenemos entonces que cumplir con sus demandas. Esto no solamente es que yo soy cristiano y ya, no. Esto va mucho más allá y tenemos que hacer eso. Algunos que todavía no han venido a Cristo, que nunca han tenido un encuentro personal con Cristo y están viendo y oyendo este mensaje, te recuerdo que un encuentro con Cristo puede cambiarlo todo en tu vida. Un encuentro de esta manera como estamos diciendo aquí. No un encuentro religioso donde no hay un nuevo nacimiento. Estamos hablando de un encuentro correcto como el que dice aquí. Yo estoy seguro que eso cambiará todo en tu vida a la manera del Señor. Así que yo espero en el nombre de Jesús, tú que estás ahí viendo y oyendo este mensaje, tú que nunca has tenido un encuentro real y verdadero con Cristo, hoy es el día de hacerlo. Y el Señor te llama a venir a Él. Háganoslo saber, por favor, por estos medios, si es tu decisión ante el llamado de Cristo, de tú ser su discípulo o su discípula verdadera, en el nombre de Jesús. Si es así, por favor, contáctanos para hablar contigo sobre todo esto. Y a mis amados hermanos, que se supone que nosotros hemos venido a Jesús. Se supone que nosotros estamos amando menos a nuestra familia y a nuestra propia vida. Se supone que nosotros estamos tomando nuestra cruz al venir a Cristo y lo estamos siguiendo. Recuerda que venir a Jesús, hermano, y eso es para vivirlo. Venir a Jesús implica que tú dejes cosas. Que tú esas cosas las ames menos que a Él. Recuerda que ir en pos de Jesús, como dice el verso 27, hace hincapié en lo que como discípulos adquirimos al unirnos a Cristo. Adquirimos la cruz. No hay evangelio sin cruz. Y cuando tú vienes a Cristo, tú adquieres una cruz. Por eso que Él da ahí en forma posesiva, y el que no lleva su cruz, eso es tuyo. Cuando tú vienes a Cristo, se te regala una cruz. Y tienes que llevarla todos los días, pero siguiéndolo a Él. No tiene sentido que tú adquieras esa cruz y te quedes con ella tú sentado. No, tienes que seguir a Cristo para que esto realmente sea para la gloria de Dios. Así que llevar nuestra cruz es común que entendamos que necesitaremos de aguantar con paciencia las aflicciones, los dolores, los desengaños, tal y cual le hicieron a Jesús. El discípulo de Cristo aborrece aún su propia vida, aún al punto de estar dispuesto a sufrir la muerte por lealtad a su maestro, a Jesús. Solamente esa clase, ese grado de entrega produce discípulos verdaderos. Entonces, es bueno, hermano, que tú hoy tomes una decisión delante del Señor, de corazón, y tú le digas al Señor: Señor, desde hoy mostraré a Cristo a través de mi vida, siendo un verdadero discípulo, un verdadero matete, seguidor de Cristo, con mi testimonio de fe, con mi conducta, con mi obediencia. Como ya yo vine a Cristo, yo, bendito Dios, a partir de hoy le voy a aplicar recofi al yo seguir a Cristo. Voy a renunciar a cosas, yo me voy a comprometer contigo y yo voy a manifestar fidelidad siguiéndote a ti. ¿Por qué? Bueno, porque tú eres mi Señor y yo solamente soy tu siervo. En otras palabras, no hay nada que sea más importante que tú, mi Señor.
en la vida mía. No lo hay. Tú eres el primero. Tú eres el único Rey y Señor de mi vida. Lo demás está por debajo de ti. Ayúdame, Señor, a vivir así. Ayúdame. Y gracias, Señor y Dios. Gracias por tú llamarme a este encuentro personal contigo. Y ahora tomo mi cruz y voy en pos de ti para la gloria de tu nombre. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, amado hermano. Que pase buena noche, rogando al Señor que siga tratando con nosotros a través de este tema. Gloria sea al que vive en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.